Bueno, mis muchachos, muy buenas tardes. Luego de un periodo de vacaciones, pues ya sabemos qué es lo que pasa con nuestra capacidad de aprendizaje, que entra también en un receso, pero que no es simplemente receso reciente, sino remoto. O sea, uno va borrando como que todos los conceptos que ha aprendido. Por eso, nosotros nos encontramos en este momento en la Tetarton Kaidecaton Mathema, que sería la lección número 14. En esta lección número 14, nosotros ya hemos emprendido desde la novena lección un viaje por la tercera declinación. En la primera parte de esta lección la enfocamos en uno de esos temas de la tercera declinación que ya estamos prácticamente concluyendo. Les recuerdo que habíamos visto temas en vocales débiles. Ahora, he querido traer, como estamos en la conexión después de vacaciones, no he querido traer un tema completamente nuevo, pero tampoco un tema completamente viejo, o sea, un punto intermedio. En este punto intermedio, lo que nosotros vamos a trabajar ya son, recuerden que ya hemos comenzado con los adjetivos, y voy a recordar algunas cosas de estos adjetivos así de, digamos, un poquito de rapidez, ubicando también las lecciones donde nosotros vimos lo que vimos. El tema que vamos a afrontar específicamente el día de hoy es adjetivos de la segunda clase. Y recuerden que esos adjetivos de la segunda clase, como volvería a decir a continuación, dependen de la tercera declinación. Adjetivos de la segunda clase cuyos temas terminan en consonante. Esta es una consonante muda, dental, y la llamamos simple, porque no sé si se acuerdan, en la tercera declinación hablábamos de consonante dental simple y consonante dental compuesta, que era una new con una tau. Aquí nos vamos a dedicar simplemente a las dentales, cuando el tema termina en dental. Entonces, por eso quiero proponer este tema que sea como una especie de puente. Algunas cosas ya las deberíamos o las debemos saber, entonces las vamos a repasar. Otras no las sabemos y entonces las vamos a aprender. Un tema un poquito más sencillo. Normalmente yo en esta lección lo que tengo es la inauguración de un nuevo tema, que es un tema verbal, los verbos terminados en mi, que nunca hemos visto en este, digamos, en este curso de griego clásico y koiné. Y lo hemos visto nada más para el verbo eimi, el verbo soy o estoy. En este caso, yo he querido hacer ese cambio como para no entrar de una en un tema nuevo y de pronto quedar a veces con los ojos abiertos. Tratemos de recordar algunas cosas. En la 12ª lección, o sea, hace 2 lecciones, nosotros iniciamos el tema o la categoría gramatical del adjetivo. Y allí explicábamos que en la gramática griega, también en la gramática latina hacemos un poco esto, el adjetivo se comprendía o se dividía, digamos, en 2 clases. La primera, o primera clase, correspondía a todos aquellos verbos que utilizaban la primera declinación para el género femenino, pero también la segunda declinación para los géneros masculino y neutro. Entonces, recuerdo, por ejemplo, que nosotros teníamos adjetivos que podían tener hasta 3 terminaciones o 3 salidas. Agapetos, agapete, agapetón, nos demuestra las 3 salidas. Agapetos para el masculino, entonces utilizábamos la segunda declinación, agapete para el femenino y utilizábamos la primera declinación. Recuerden, esa eta que encontramos nosotros ahí se da porque nosotros estamos ante una alfa impura larga, y agapetón también siguiendo el modelo de la segunda declinación neutra. 3 salidas, es decir, hay una palabra para cada género. U otro ejemplo también, en el mismo sentido, en la primera clase, hagios, hagia, hagio. Hagios para el masculino, hagia para el femenino y hagio para el neutro. Todos 3, cada uno con terminaciones diferentes. Entonces, este es el grande, digamos, adjetivo de primera clase, pero también hay adjetivos de primera clase con 2 salidas o con 2 terminaciones, como la palabra jamartolos, jamartolón. Observen que jamartolos tiene la terminación masculina de la segunda declinación, pero esa misma declinación nos sirve también para formar un adjetivo femenino. Pues jamartolos puede significar o pecador o pecadora. La terminación on, en cambio, es única para el género neutro. A eso lo llamamos nosotros adjetivos de 2 salidas. Y es así como nosotros los encontramos en las voces de los diccionarios.
Cuando ustedes no encuentran, recuerden que normalmente, por ejemplo, el sustantivo lo encontramos en nominativo, luego la terminación o la forma en genitivo y luego el artículo, sabemos que esa voz habla de un sustantivo. Pero cuando encontramos estas formas así o así, eso significa que estamos ante el adjetivo. Miren que aquí yo ya he sintetizado, yo no he querido decir jamartolón, sino que simplemente he colocado on como terminación. Estos eran los adjetivos de primera clase que nosotros estudiamos en la 12ª lección, que son adjetivos muy normales, muy regulares y que se declinan tal cual se declina la primera y la segunda declinación que hemos estudiado. Recuerden también que la segunda declinación puede ser masculina y femenina al mismo tiempo. Cuando yo digo, por ejemplo, logos, obviamente estoy diciendo logos, logu, jo, y eso es masculino. Pero también puedo decir jodos, jodú, je, y es palabra femenina, pese a que la forma de la terminación parece solamente masculina. Esta es la primera, digamos, clase de los adjetivos. Ahora, también habíamos dicho que existía una segunda clase, y esta segunda clase también va a depender en el femenino, normalmente de la primera declinación, pero los géneros masculino neutro y a veces también femenino van a depender de la tercera declinación. Y yo les había dicho, eso lo vamos a dejar para después, porque la idea es que los adjetivos de segunda clase que necesitan la tercera declinación nos sirvan de repaso de todo el contenido que hemos visto de la tercera declinación, porque palabras más, palabras menos actúan casi siempre como los sustantivos, cambiando una que otra cosa. Aquí, por ejemplo, entonces yo les había propuesto un ejemplo. A 3 terminaciones o a 3 salidas teníamos una palabra que ya conocemos todos, la palabra humilde o apacible. Esa palabra tiene un masculino, observen acá, praus, o praeia, o praeu, una palabra un poco extraña que, pues obviamente, tocaremos cuando tengamos que, obviamente, enfrentar esta declinación. Entonces, observemos que la declinación para el femenino sigue las reglas de la primera declinación. Miren, una alfa pura, precedida por una iota. Pero lo otro, no. Lo otro ha cambiado, lo otro pertenece a la tercera declinación. Entonces, en estos adjetivos de segunda clase tenemos a 3 terminaciones, pero también podemos tener, como en el caso anterior, a 2 terminaciones. Por ejemplo, la palabra compasivo o misericordioso, nosotros ya la habíamos estudiado en los sustantivos de tercera declinación, cuyo tema finalizaba en nasal, consonante nasal. Por si no se acuerdan, pues llegaremos también a repasar esto. Un adjetivo que pertenece a esa tercera declinación es, por ejemplo, mon, que es tanto para decir en masculino compasivo como para decir en femenino compasivo. Y el emon con esa on o esa omicron para el neutro, para decir lo mismo. En todo caso, entonces tenemos 2 clases y en esas 2 clases tenemos que identificar la primera utilizando segunda y primera declinación y la segunda clase utilizando la primera y la tercera declinación. Entonces este es un tema que nos sirve a nosotros como de buen repaso. Otra cosa que hay que decir, que en la 13ª lección yo amplié una idea que no había agotado en la 12ª. ¿Y cuál es esa nota? Y es que también hay adjetivos a una sola terminación, es decir, una única forma sirve para el masculino, para el femenino y para el neutro. Y de hecho, en esa misma lección comenzamos a exponer los adjetivos cuyo tema terminaban en consonante muda o gutural o labial y vimos términos, es decir, vimos algunos adjetivos que nada más tienen una única forma, una única terminación para los 3 géneros. Hoy nosotros vamos a afrontar el tema siguiente, es decir, cuando los temas terminan en consonante, pero esta consonante es una consonante del tipo dental. Y bueno, pero antes de eso, les recuerdo, miren, a 3 terminaciones, por ejemplo, como lo acabamos de ver, entonces sirve para afrontar un adjetivo que tiene una forma para el masculino, otra para el femenino, otra para el neutro. Siempre estamos en los adjetivos de segunda clase y los masculinos y los neutros van a seguir la tercera declinación. A 2 terminaciones, por ejemplo, nosotros vamos a tener entonces simplemente 2 formas
Pero la primera de ellas, que es la primera voz que se encuentra en un diccionario, nos va a servir solo para el masculino y para el femenino, mientras que la segunda voz nos va a servir para el neutro. Ahí hemos acabado de presentar el ejemplo de eleemon, como ven acá, o eleemon, compasivo y misericordioso. Está para el masculino y femenino y está para el neutro. Y en ese mismo modelo, entonces, ¿cómo se presenta, cómo es la voz de un adjetivo con una sola terminación o una única forma para los tres géneros? Observen la palabra, esta palabra la habíamos estudiado en la lección precedente, la 13ª, harpax, que significa rapaz, como el ave rapaz. Entonces, estas son las maneras en que aparecen estas voces dentro del diccionario. Dicho esto, muchachos, entonces, esta lección, nosotros en esas lecciones habíamos aprendido que el tema siempre lo teníamos que obtener de la declinación del genitivo. Entonces, tanto para el sustantivo como para el adjetivo, cuando hablo de tercera declinación, el genitivo se me vuelve absolutamente importante. En cambio, el nominativo puede ser bastante confuso. Dicho esto, así como este mismo cuadro apareció para la tercera declinación de los sustantivos, se los muestro para los adjetivos y de esta manera vamos viendo cómo va la cosa. Entonces, los temas en esta declinación pueden terminar en consonante. Decíamos muda o decíamos sonora. Esas mudas pueden ser labiales, que ya los vimos, y decíamos, aquí solo hay adjetivos con una única forma, a una terminación. Las guturales también teníamos adjetivos con una única forma, a una sola terminación, entonces eran relativamente fáciles. En esto vamos a ir complicando la cosa. Ahora llegamos a las dentales y nosotros nos vamos a ubicar hoy por hoy en la primera de ellas. Cuando un tema termina en una consonante dental, sea delta, tau o zeta, estos, en cambio, ya empiezan a complicarse un poco más, porque no vamos a tener solo una forma única de adjetivo para los tres géneros, sino que también tendremos adjetivos a dos terminaciones o a dos salidas, la primera para el masculino y femenino y la otra para el neutro, y seguida las explico. Y ya después veremos adjetivos con esa misma dental, pero compuesta, donde tendremos que incorporar las tres terminaciones. Un ejemplo clásico de los temas en dental compuesta, ustedes se aprendieron una palabra en el curso de griego, en el vocabulario, que es la palabra todo, toda, todo. Paz, pasa, pan. Ese adjetivo que es muy usual en nuestra literatura lo aprenderemos en la lección 15ª como ejemplo de las dentales compuestas. Nos quedarán faltando entonces los temas del adjetivo en consonante sonora nasal, puede terminar en cualquiera de las tres terminaciones, líquida, también en cualquiera de las tres terminaciones o en una consonante sibilante, que puede solo, volvemos otra vez a la idea de una salida o terminación o dos salidas o terminaciones. Hasta aquí nosotros tenemos cosas muy parecidas a la tercera declinación de los sustantivos. Va a cambiar es en las vocales. ¿Por qué? Porque no vamos a tener todas las otras combinaciones que tenemos en los sustantivos. Vamos a tener simplemente temas terminados en vocal débil, es decir, iota, y, y vamos a tener en esta consideración de temas adjetivos que pueden terminar en dos o en tres terminaciones. Aquí esto como ubicación y como recorderis de lo que hemos visto hasta este momento. Ahora sí, básicamente debemos de seguir los mismos principios de la declinación que hemos expuesto para el sustantivo con cada una de estas características, o sea, en las lecciones 9ª y 10ª. Como nosotros, por ejemplo, en la lección 9ª y 10ª ya tratamos el tema de los sustantivos cuyo tema termina en consonante dental, vamos a tratar de recordar eso y aplicar eso acá. Pero como yo no sé si recuerdan eso, pues he traído también cómo es el comportamiento de ese tipo de sustantivo. Basta que nos aprendamos lo siguiente. Los adjetivos cuyo tema terminan en consonante dental pueden tener una o dos terminaciones, una o dos salidas. Es decir, una única forma para los tres géneros o dos formas. La primera de ellas para el masculino y el femenino, perdón, y la segunda para el neutro. Además, se comportan como los sustantivos. ¿En qué sentido? Primero que todo, al nominativo singular, los adjetivos al masculino y al femenino son sigmáticos.
Recuerden que sigmático significa que sobre el tema, que al tema yo voy a colocarle una sigma. ¿Qué pasa? Que como los temas terminan en dental, y esto ya bien lo sabemos, recuerden las dentales son delta, tau o zeta, la sigma hace que delta, tau o zeta desaparezca, caiga. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta al nominativo singular. Recuerden que en la tercera declinación, estas son las prevenciones al nominativo singular, al vocativo y al dativo plural. Esos son los tres casos que hay que tener una cierta consideración. En cambio, atención, los neutros se van a formar en tema puro. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no vamos a agregar sigma. Entonces, aparentemente, los adjetivos de una sola terminación en el neutro, por ejemplo, van a perder esa sigma cuando se tenga que formar el nominativo. Sobre el vocativo, como ustedes lo van a ver a continuación, va a ser exactamente igual al nominativo singular. No vamos a tener ningún cambio, sino que nos vamos a mantener exactamente. O sea, si se trata, por ejemplo, del femenino y del masculino, el acusativo va a ser también el vocativo va a ser sigmático. Si se trata del neutro, el vocativo va a ser también el tema puro como lo es el nominativo. Aquí les coloco la fórmula como para que ya queden con esto listo. El vocativo entonces copia el nominativo. Si es masculino o femenino será sigmático, si es neutro será en tema puro. Y en cambio, en el dativo plural volvemos a tener la prevención. Como recuerden que la terminación es sí, comenzando por una sigma, la sibilante hace que la dental caiga. Entonces, si el tema termina en dental, tau o zeta, esa terminación sí, cuando se le agrega, hace que esas consonantes dentales desaparezcan. Dicho esto, queridos muchachos, una cosa nos queda por decir y que es importante, es con respecto a la acentuación. Les he dicho desde el principio de nuestras lecciones de griego que yo iré presentando todas las reglas de la acentuación a medida que va pasando el tiempo, porque presentarlas en principio, eso es una mole que es muy difícil como de asimilar en su momento, entonces mejor irlas presentando poco a poco. Aquí una nota sobre la acentuación que vamos a ver a continuación. Con respecto a la acentuación y a partir de ahora, o sea, a partir de ahora y con todo lo que se venga, no solo en esta declinación, debe tenerse en cuenta que un adjetivo compuesto es ¿qué? Como un sustantivo compuesto, como un verbo compuesto. Es decir, un adjetivo al que le he agregado un prefijo, por ejemplo. Entonces, un adjetivo compuesto que tenga a dos terminaciones. Miren, la regla es solamente para algo muy preciso. Un adjetivo que primero tiene que ser compuesto. Segundo, que tenga dos terminaciones, o sea, una para el masculino y femenino y otra para el neutro, y con un nominativo singular barítono. Recuerden que la especificación barítono se refiere a todas aquellas palabras barítonas son las que tienen acento en la penúltima o en la antepenúltima. A eso se llama palabra barítona. Si la tienen en la última, ya no la llamamos palabra barítona. Eso es uno de los conceptos que habíamos estudiado cuando empecé a introducir las lecciones in illo tempore. Pues bien, entonces miren las tres características sobre la acentuación. Primero, un adjetivo compuesto. Segundo, que sea dos terminaciones. Y tercero, la acentuación sea barítona. Van a colocar los acentos en la declinación lo más posible al inicio de la palabra. Dicho esto, pasemos de una vez a los paradigmas. Vamos a estudiar dos paradigmas. Uno para las terminaciones únicas y otro para los que tienen dos terminaciones. Comencemos entonces. Presento el paradigma de los temas o de los adjetivos masculinos, femeninos o neutros cuyo tema terminan en consonante dental y tienen una única terminación o una única voz que encontramos en el diccionario. Téngase en cuenta que cuando se trata de una forma para los tres géneros, atención, la declinación del acusativo del género neutro puede diferenciarse. Bueno, aunque no realmente solamente la del neutro, vamos a ver una que otra cosita acá. La palabra que les propongo, la palabra penes, pénetos, significa pobre. Es una palabra que encontramos tanto en la literatura clásica como en la literatura koiné. De hecho, al final de esta clase
les voy a presentar un pedacito de un texto de la Segunda Corintios que todos ustedes conocen, donde aparece esta palabra. Penes, pénetos. Entonces he colocado aquí el nominativo. Miren el nominativo, aparece clarito acá, pero atención, en el diccionario no vamos a encontrar el genitivo. En el diccionario vamos a encontrar simplemente la palabra penes. Y el diccionario nos va a aclarar cuál será el tema normalmente que se debe utilizar. Entonces yo le he traído para que veamos el genitivo. Lo agrando, el tema es pénetos. Dicho de otro modo, nosotros ya sabemos cómo termina un genitivo singular. ¿En qué letras termina el genitivo singular? En os. Entonces, si termina en os, lo único que nos queda a nosotros es la palabra penet, convirtiéndose en el tema. Y vamos a comenzar entonces a trabajar con esto. Comencemos colocando como lo hacemos de costumbre. Colocamos nuestro tema, que ya lo sabemos, es penet, ¿no? He dicho que el caso nominativo singular es un caso sigmático. Luego, sigma tumba la tau, la dental, ¿y qué queda? Exactamente. Y aquí tenemos el adjetivo pobre, u hombre pobre, o mujer pobre, o cualquier cosa que sea pobre. Todo queda ahí. Observen que incluso en español la palabra pobre es interesante como adjetivo, porque no termina ni en a ni en o. Para saber si es femenino, si es masculino, si es neutro, dependerá de lo que esté calificando. Una casa, pobre. Un hombre, pobre. Todo dependerá de lo que califique. Penes. ¿Qué habíamos dicho acerca del vocativo singular? Que exactamente repetía el nominativo. Entonces nosotros simplemente vamos a tener la misma palabra, la repetición. Observen el acento donde lo estoy colocando, porque es a partir del nominativo, y en este caso también se podría decir del vocativo singular, que yo tendré que utilizar ese acento y moverlo de acuerdo a cómo vaya progresando la declinación. Vamos al caso del acusativo singular. Entonces aquí de nuevo vamos a colocar el tema como lo conocemos. Y nosotros en nuestra lista de terminaciones de la tercera declinación ya tenemos una idea de cómo termina esto, porque todas las palabras que al acusativo singular terminan en consonante masculino o femenino, normalmente la terminación es una alfa, y es una alfa breve. Por lo tanto, el acento lo puedo dejar o no lo puedo dejar en el punto donde lo encontré en el nominativo. Si es alfa, es breve. Atención, aquí hay algo que va a cambiar. Esto nos sirve para el masculino y para el femenino, pero no nos sirve para el neutro. Ustedes se acuerdan de una regla que yo les he enseñado, por ejemplo, en los neutros de segunda declinación, que todos los casos directos son iguales, no pueden variar. Entonces, si los casos directos en el neutro son iguales, esta no es la declinación adecuada para una palabra, para un adjetivo acusativo neutro singular. Si los casos directos son iguales, entonces, perdón, me devuelvo acá, nominativo penes, que sirve para el masculino, para el femenino y para el neutro, vocativo penes, que sirve para el masculino, neutro y para el femenino, entonces aquí hay una cosa que ya se sale de, digamos, de esa presunción o de esa ley. Peneta sirve para el masculino y femenino, pero no sirve para el neutro. En el neutro nos tocará a nosotros repetir lo que vimos en el neutro, en los casos anteriores, en el nominativo y en el acusativo. Entonces, la forma penes nos servirá para el neutro. A un pobre, a una pobre, bueno, ya como sabemos que se puede traducir este tipo de cosas. ¿Esto queda claro? Esa es la peculiaridad que tenemos que tener en cuenta acá. Vámonos al caso del genitivo singular. Hacemos la misma situación. Colocamos nosotros nuestro tema, penet, y agregamos la terminación que ya la conocemos porque la habíamos visto al principio. La terminación común. El acento lo puedo dejar tal cual porque en antepenúltima sílaba el acento es oxey agudo, si la última es breve, entonces queda muy bien ahí. Penetos, de un pobre, de una pobre, como lo quieran traducir. Y ahora vamos al dativo.
El dativo no tiene ningún caso o ninguna peculiaridad, simplemente colocamos el tema, penet, y agregamos la iota, que se sabe es breve, por lo tanto el acento se puede quedar ahí, penete. Vámonos entonces al plural. Los casos plurales tendremos también que tener entonces un cuidado, porque vamos a tener dos formas para el masculino y femenino y otra para el neutro, observando las terminaciones. Si yo coloco el tema, por ejemplo, para el masculino y para el femenino, observen, ¿cuál sería la terminación que debería estar acompañando al masculino y al femenino? En plural. Es. Este sería para el masculino y para el femenino. Pénetes. El acento no lo he tenido que modificar por ningún momento, porque la última sílaba que regula sigue siendo breve, pénetes. Pero en el neutro esa no es la terminación. Y por lo tanto aquí se presenta también una doble forma como se presentaba anteriormente para el acusativo singular. Entonces, ahora sí tenemos el tema que no va a variar y la terminación que en el neutro sí se trata de una alfa y una alfa que es breve. Péneta, que se utilizará entonces para el neutro. Entonces aquí tenemos pobres, los, las, quienes sean, tanto en masculino, femenino, como en neutro. Pénetes, péneta. Siempre dos formas. Una única forma básica que se desdobla de acuerdo al género en algunos momentos. Vamos entonces al caso del vocativo plural. Entonces, el caso del vocativo plural vamos a tener las mismas instancias anteriores, porque hemos dicho que se repite, entonces, pénetes para el masculino y para el femenino, y péneta para el neutro. Porque recuerden que el neutro, casos directos, son siempre iguales, entonces nos mantenemos siempre con digamos, estas formas desdobladas. Y finalmente, el acusativo plural, que también forma parte de los casos directos, aquí sí veremos un pequeño cambio en las formas, entonces tenemos, colocamos los temas para los dos géneros, y agregamos las terminaciones. Entonces aquí sí hay que hacer una claridad. ¿Cuál es la terminación que hemos estado usando para el acusativo plural en esta clase de declinación, el acusativo de la tercera declinación? Muy bien. Pénetas. Mientras que para el neutro nos tenemos que mantener solamente con la alfa. Estas terminaciones son siempre breves. Pénetas y péneta, caso acusativo plural. Tanto para decir a unos o a unas pobres, bueno, ya las traducciones creo que son, en este caso, lo de menos. Los casos indirectos, aquí vamos a ver un pequeño cambio también. Comencemos con el genitivo plural, que lo vamos a aplicar para todos los géneros. O sea, una única forma para los tres géneros. Colocamos el tema. ¿Y cuál es la terminación que utilizamos para el genitivo plural? Es la O. Coloco el acento donde lo venía colocando, pero se puede dejar ahí. La sílaba que regula el acento se ha alargado, luego lo debo de mover acá. Entonces aquí tengo peneton y peneton para decir de unos, de unas pobres. Genitivo plural. Y finalmente, recuerden que el dativo plural es lo que nosotros tenemos que tener un poquito de atención por la particularidad de la terminación y sobre todo por cómo termina el tema. Miremos de nuevo. Entonces, colocamos de nuevo penet, pero la terminación, como lo hemos visto, es sí. Y ya habíamos dicho que esta sibilante afecta a la dental haciéndola caer. Por lo tanto, se pierde y nosotros tendríamos acá un pénesi. Pénesi con acento acá, porque la iota de la terminación, recuerden que la consideramos breve para efectos de la acentuación, y aquí puede existir una new efelsística. Una new efelsística. Pobre. Para unos pobres, con unos pobres, por unos pobres. Recuerden que el dativo griego recubre lo que sería el dativo y el ablativo latino, o sea, se junta todo acá.
Concluyamos con los duales. Pues no habrá ninguna dificultad con esto porque pues ya lo otro es muy mecánico. Entonces tengo tema. ¿Cuál es la terminación que hemos estado utilizando para la tercera declinación? En el dual, una épsilon. Entonces puedo dejar tranquilamente la palabra así, pénete. Dos pobres, o dos pobres, a dos pobres, pénete, pénete. Y los casos indirectos, manejo la misma temática, es decir, un tema. ¿Y cuál es la terminación que debo colocar? Hoy. Bien. ¿Y el acento lo puedo dejar ahí donde lo hemos escrito siempre? No. La sílaba reguladora del acento ha aumentado, por lo tanto, tengo que pasarlo a la sílaba siguiente. Peneto. Para decir de dos pobres, para dos pobres, con dos pobres, por dos pobres, etcétera, etcétera. Esta es la declinación. Miren que la declinación realmente no es algo muy complejo. Aquí se las muestro todas. Ustedes vieron que esta es una sola forma que se puede aplicar a los tres géneros, pero les había dicho yo, en algunas maneras, digamos como el acusativo, la cosa tiene que cambiar, entonces la forma se desdobla. ¿Observan acá? Se desdobla, como pues lo vimos precedentemente. Algunas gramáticas no aceptan que existan adjetivos de una sola terminación, sino que siempre hablan de dos terminaciones, porque si vamos a ser lógicos, realmente aquí ¿qué está ocurriendo? Están ocurriendo dos terminaciones. Pero el concepto no es completamente preciso, porque realmente la mayor parte del tiempo también vemos que las formas son exactamente iguales. Bien, ¿queda esto claro? Entonces, así se comportan todos los adjetivos con una sola terminación. Ejemplos de estos adjetivos del mundo femenino. Observen la primera palabra que ustedes tienen ahí, eupatriz. Así la van a encontrar en el diccionario, solita, eupatriz. Eupatriz es adjetivo que habla de las mujeres de cierta casta, de noble estirpe. Es adjetivo femenino. De hecho, quiero decirles esto para que observen acá, de pronto pueden tener esto como clave. Cuando en el nominativo tenemos adjetivos que terminan en idos, eso es femenino siempre. Idos. Repito, adjetivos de esta clase. Cuando tenemos idos, vamos a considerar que esos son prácticamente femeninos y son adjetivos que tienden a sustantivarse, como por ejemplo este gentilicio, Helenis. ¿Qué es Helenis? Es una mujer griega, cuyo, miren, genitivo es helenidos. O sea que el tema para poder hacer la declinación de este adjetivo es helenid. Helenid. Ahí nos vamos a mantener haciendo los mismos ejercicios que hicimos anteriormente con penes o con pénetos. Bien, esto queda claro. Bueno, al menos estos son dos ejemplitos que ustedes van a poder, quienes quieran ejercitarse en el taller, los podrán ejercitar haciendo la declinación respectiva. Todos femeninos. En este caso, los que terminan en idos, normalmente son femeninos. Vamos entonces ahora a concentrarnos en el paradigma de los adjetivos que tienen dos terminaciones. Vamos a comenzar con una sola, la de los masculinos y femeninos, es decir, cómo se presenta el masculino y el femenino en una sola forma. Y después vamos a ver su otro par, es decir, el par neutro, la forma del género neutro. Los temas también obviamente terminan en consonante dental porque ese es el tema que estamos trabajando. Les propongo esta palabra, alguno que la lea, a ver si vamos despegando de la lectura. Euelpis. Elpis lo habíamos visto en nuestro curso, ¿no? Elpis significa esperanza. Pero ahora yo le he colocado un preverbio o lo que nosotros llamamos también un prefijo, eu, que normalmente significa bueno o bien, ¿no? Eugenio, el que nace bien, ¿no? El bien nacido, euelpis, la esperanza buena. Pero como se trata de un adjetivo, más bien nosotros traduciríamos esto como esperanzado. Toda esperanza siempre es buena. Entonces, es el adjetivo por esperanzado. Recuerda entonces que no va a aparecernos en el diccionario de esta manera. En el diccionario nos va a aparecer esto
Voy a cancelar esto por el momento y nos va a aparecer esto. Eu, el, pi, que es la forma neutra. Euelpis para el masculino y para el femenino. Y euelpi para el neutro. Recuerden que el neutro es tema puro, no es sigmático. Por lo tanto, no vemos sigma en la mención del nominativo. Entonces, nosotros vamos a encontrar en el diccionario euelpis, euelpi. Eso es lo que podemos encontrar nosotros. Eso significará, como habíamos visto, leemon, leemon. Dos terminaciones. Vamos a dedicarnos, sin embargo, nada más que a la del masculino y femenino para comenzar y después vemos la del neutro, que es muy fácil porque prácticamente es un poco lo mismo. Entonces, el tema lo extraemos de la forma genitiva, es decir, de euélpidos. Miren que el acento lo he tenido que mover, pues porque obviamente he aumentado una sílaba. El, pis eran 3 sílabas, pero cuando lo vuelvo genitivo se vuelven 4. El, pi, 2. 4 sílabas. Por lo tanto, no puedo dejarlo ya en la primerísima sílaba porque se sale de la regla del trisilabismo. Entonces tengo que moverlo a la siguiente. Bueno, el genitivo, me dice el tema. ¿Cuál es el tema? Euelpite, es decir, hasta la delta, como ustedes lo ven acá. Vamos a hacer la construcción del tema. El tema es fácil, o sea, ya es como lo mismo, pero obviamente vamos a tener en cuenta un par de cosas. Entonces, coloco el tema. Tengo el, pid, ¿no? Recuerden, por ortografía, el espíritu debe estar ahí. El acento todavía no lo coloco. Ahora, ¿qué tenemos acá? Tenemos una palabra, atención, compuesta, un adjetivo compuesto. ¿Se acuerdan lo que decía ahorita la norma? Palabra compuesta, que es barítono, o sea, que no tiene acento oxítono al final, sino en la penúltima o en la antepenúltima. Entonces aquí estamos ante esto. ¿Qué va a hacer? Va a tratar de traer el acento lo más posible al inicio de la palabra. Entonces aquí ya tenemos este tipo de palabras. Pero antes de poner el acento, recordemos que se trata de un nominativo sigmático, por lo cual la delta se va. Y ahora nos toca colocar el acento lo más posible al inicio. Separen sílabas. El, pis. Tengo 3 sílabas. Lo puedo colocar acá, lo puedo colocar acá, pero lo debo colocar acá. Y aquí lo dejo. Porque la última sílaba se considera breve para efectos de la acentuación. Entonces, aquí diríamos nosotros la palabra esperanzado o esperanzada, ¿no? Ahora vamos al vocativo. Recuerden que el vocativo va a repetir exactamente la forma. No tenemos que pensar mucho. El, is. O esperanzado o esperanzada. Elvis. Vamos al acusativo. En el acusativo, si nos toca dejar el tema, atención con algo que va a pasar acá. A ver, normalmente, recuerden, si el tema termina en una consonante, yo agrego una alfa. Y si termina en una vocal, yo agrego una new. ¿Qué pasa? Si yo agrego, yo podría agregar alfa tranquilamente. ¿Cómo lo encontramos, por ejemplo, en la misma declinación de la palabra cuando la estudiamos? Sin embargo, aquí hay un pequeño cambio. Extrañamente quedó la terminación nu. ¿Qué hace la terminación nu? La nasal tumba también la dental. Y por lo tanto, esto es una pequeña, digamos, un pequeño elemento que tenemos que tener acá como una particularidad. El acusativo de este adjetivo se declina de esa manera. Debería ser euelpida, pero resulta que no lo es. Entonces queda de esta manera. El acento lo sigo trasladando hacia el principio y queda así. Euelpi. Euelpi. Pero eso no es particular de ese... Sí, depende. Lo que pasa es que ya empezamos a ver muy comportamientos particulares de las palabras. No sé si se acuerdan de puspodos.
que pertenece a este tipo de temas, termina en delta. Y mire, por ejemplo, el nominativo pus, pero el tema es poz. Y después hace unas ciertas cosas que le pertenecen a esa palabra y solo a esa palabra. En este caso es lo mismo. Bien, vámonos entonces al caso del genitivo singular. Ahora sí, nosotros vamos a encontrar, como normalmente, la terminación os, que la habíamos visto, pero el acento ya no lo puedo dejar acá porque contrariaría la regla del trisilabismo. Tengo que mandarlo hacia la siguiente sílaba, quedarlo así, euelpidos, euelpidos, euelpidos. De un esperanzado, de una esperanzada, vamos al dativo singular, hacemos el mismo tema, el, pid, y agregamos el dativo singular, una iota que ya lo conocemos, el, pidi, también tengo aquí que lanzar el acento hacia la siguiente sílaba, porque se me ha crecido la palabra de una sílaba. El, pidi, para decir, para una esperanza, con una perdón, para un esperanzado, con una esperanzada, etc. Ahora vamos a los plurales. Siempre recuerden que son para nominativo, para femenino y para masculino. Coloco el tema, el, pid, y agrego la terminación es. También en este caso, aumentado de una sílaba, euelpides, euelpides. Existe el nombre Elpidio. No sé si alguno ha escuchado el nombre Elpidio o en otras denominaciones Herpidio, ¿no? Elpidio. Yo creo que eso ya no lo colocan hoy en día y si se lo colocan a un niño, pues lo van a condenar a la burla eterna. Pero miren qué significado tan bonito, ¿no? El significado de la esperanza está en esos nombres a veces feos. Ahí está. Euelpides. Vamos entonces al vocativo que hace exactamente la misma cosa. El vocativo plural repite euelpides. Euelpides. Vamos al acusativo plural, tenemos el tema el, pi, ya me iba a hacer la terminación, agregamos as, que la terminación, y me queda euelpidas, euelpidas, a unos o a unas esperanzados, esperanzadas. Vamos de nuevo al genitivo plural. Genitivo plural, hacemos exactamente lo mismo. El, pid, y agregamos la terminación o no. Comencemos con los acentos. Si yo coloco el acento acá, tengo problemas porque ya me he salido del trisilabismo. Por lo tanto, lo paso a la siguiente sílaba y debería estar bien, pero la reguladora del acento se largó, entonces me toca volverla a empujar hacia la siguiente sílaba. Entonces aquí hemos visto euelpidon, euelpidon, para decir de unos esperanzados o de unas esperanzadas, euelpidon, euelpidon. Vamos al dativo plural. Dativo plural, coloco el tema, el, pid, pero recuerden la situación, tengo sigma, la sigma hace caer la dental, aquí ya tengo una cosa nueva, y entonces el acento que debería estar acá, lo debo mover también por el trisilabismo hacia la antepenúltima sílaba. Y lo puedo dejar ahí porque la última es una sílaba breve. Euelpisi, para decir por unos esperanzados, con unas esperanzadas, por etcétera, etcétera. Nos quedan faltando solamente los duales. Yo creo que la lógica ustedes ya la comprendieron. Entonces la lógica va a ser que enseguidita, cuando yo termine acá, ustedes me forman el neutro, para yo saber si eso se comprende o no se comprende. Y lo que yo les voy a mostrar es simplemente al final, luego de que ustedes hagan el neutro, les muestro el resultado, a ver si se comprendió
el ejercicio que hemos hecho y concluimos con una cita bíblica para que la leamos y la analicemos. Vamos a hacer entonces el dual. ¿Cómo debería quedar el dual de acuerdo a esto? Exacto. Quedaría euélpide, euélpide. ¿Y cómo debería quedar entonces para los casos indirectos este mismo dual? Eu, el, pi, oin, euelpidoin, con el acento acá, euelpidoin. Palabras nuevas que nuestro cerebro inmediatamente no asimila, pero que hay que repetirlas y repetirlas para que entre en nuestro sistema. Euelpidoin, euelpidoin para decir de dos esperanzados por dos esperanzados. Mire que yo no he querido colocar al final las letras en rojo porque yo pienso que ya la mecánica se comprende. Les muestro ahora toda la declinación acá. En este paradigma ustedes pueden observar el tema que ya hemos nosotros estudiado, pero ustedes ven la forma masculino y femenino y observan que la forma del nominativo es esta, o sea, es sigmática. La temática anterior de PNs, donde habíamos estudiado esa palabra y no habíamos hablado de doble comportamiento para un género o para el otro, nos ayuda a nosotros a entender que sí se trata de una única terminación. En cambio aquí sí tenemos dos terminaciones. ¿Por qué? Porque la primera, en masculino y femenino, conservaremos una sigma, mientras que cuando vamos al neutro, no. Entonces, para ustedes, muchachos, por favor, van a hacer lo mismo, pero en el neutro, o sea, la misma palabra, pero volviéndola neutra. Euelpi, euelpi. Debe darles como resultado el siguiente. Entonces, miren, la única situación que he dicho es el nominativo simplemente se va a conservar de manera no sigmática, de manera pura. Debería terminar en delta, no puede terminar en delta como ya lo he acabado de decir, porque ninguna palabra en griego puede terminar en eso. El vocativo repite simplemente la situación, es decir, el vocativo lo único que hace es copiar al nominativo y como estamos en neutros, los casos directos se repiten, obviamente con sus respectivas formas. El resto de cosas acá es exactamente igual, es decir, casos directos y duales se comportan como el anterior. ¿Queda esto claro para todos? Bien, entonces, ¿cómo esta forma se pueden también declinar otras palabras? Una palabra también compuesta, eucharis o euchari, cuyo tema sería eucharidos, para decir algo gracioso, pero entiéndese la palabra con sus matices, no necesariamente que es gracioso de tipo burlesco, no. Puede ser gracioso de tipo agraciado o gracioso de tipo virtuoso. El concepto es muy amplio. Eucaris, de ahí viene la palabra no, Eucaristía y esto. Entonces el adjetivo sería eucharis. O tripus, tripus tripum. Atención con tripus tripum. Ah, bueno, perdón, miren la terminación idos, que les decía, normalmente estas palabras se consideran femeninas, pero atención acá. ¿Por qué? Porque tenemos una forma para el masculino y para el femenino y otra forma para el neutro. Lo que yo dije anteriormente lo dije sobre la declinación anterior, no sobre esta declinación en preciso. Y atención, tripus tripum, también una palabra compuesta. ¿Compuesta por qué? Por pus, podos. Ahí tenemos a tres pies. Miren la palabra trípodos que parece a la palabra trípode, ¿no? Bien. Estas palabras hay que tener mucha atención porque son palabras compuestas y quiero que observen el neutro. Miren el neutro no termina simplemente en el diptongo, sino que el neutro termina con una new, agregándole una especie de new. ¿Eso qué quiere decir? Que el acusativo singular, lo voy a colocar acá, en esta palabra, acusativo singular, masculino o femenino, más los casos directos del neutro, van a agregar esa new
al final. Van a agregar esa new al final. En otras palabras, van a terminar en un. ¿Se acuerdan que el acusativo termina en a? Pero mira que aquí va a terminar con una new. Ahora es normal, porque recuerden que cuando termina en vocal no agregamos a, sino que agregamos la otra forma de terminación, una new. Eso simplemente lo digo. Y ya para que nos vamos, alguien por favor que nos regale después de este tiempo de vacaciones su voz leyendo un simple verso muy, muy sencillo de dónde viene este verso. Corintios, pros Corintios, beta prima, o sea, la segunda Corintios 9:9. Bien, ¿alguno que lea? Καθώς έρθαν έγραφαν σκόρπισεν έδωκεν τοις φαινέσιν περίδα η κάιωσουνε αουτούν μενέι εριστόν αγιών. Recuerden que yo les he dicho a ustedes que podemos dividir las proposiciones a través de los signos de puntuación. Si nos vamos, identificamos el primer signo de puntuación y está acá. Entonces aquí podríamos tener el punto en alto, nos hace una proposición. Kathos gegraptai, no hemos llegado al gegraptai, para hoy ya lo hemos encontrado algunas veces. Kathos significa como y gegraptai, aquí está la palabra, ¿qué verbo identificamos acá? El verbo grafo, que cuando yo le agrego, ustedes ven que la gamma como que se volvió a multiplicar acá y después agregué una épsilon. Esa es la forma de construir lo que nosotros llamamos el perfecto. El tiempo perfecto que todavía no lo hemos estudiado. Entonces, ¿cómo es escrito o cómo está escrito? Gegraptai, ¿cómo está escrito? Aquí lo tenemos. ¿Cómo está escrito? ¿Cómo está escrito? Y ahora sí, comencemos. Scorpisen edoken tois penesin. Scorpisen es otra proposición. Como lo sabemos nosotros, hay un signo de puntuación y esto es un verbo. Como no sabemos todavía conjugar este verbo, pero sí podemos intuir qué clase de verbo es y qué tiempo está este verbo. Tiene algo porque tiene la epsilon y tiene otra cosa porque tiene la sigma. Es un aoristo. Las dos cosas nos forman un aoristo. Nosotros en nuestro vocabulario tenemos diascorpizo. Diascorpizo significa malgastar. Sin ese dia significa simplemente repartir. Entonces aquí dice repartió. Como está escrito, repartió. Edoken. Observen, aquí tenemos otra proposición porque vamos hasta otra coma. Edoken. Tois penesin. Edoken, tampoco lo sabemos cómo forma, pero detectamos dos cosas. Epsilon y kappa. Eso también es una forma de aoristo. Llegaremos ya al aoristo, que tiene diferentes maneras de construirse, sigmático, capático, etc. Y significa dio. Esto viene del verbo didomi, que termina en mi y que veremos en la siguiente lección. Los verbos que terminan así. Entonces esto es, ¿cómo está escrito? Repartió, dio. Tois, categoría gramatical. Es un artículo. ¿En qué caso está? Dativo. ¿Qué género es? Masculino. ¿Qué número? Muy bien. Dativo masculino plural, ¿no? Artículo dativo masculino plural. Penesin, categoría gramatical. Adjetivo, exacto. ¿En qué forma está? ¿En qué caso, perdón? Está en dativo, ¿qué género? Masculino, ¿qué número? Plural. Pero atención, podría ser también un neutro, hipotéticamente. Aquí debe ser un masculino, pero cuando uno le coloca un adjetivo, a un adjetivo uno le coloca un artículo y ese adjetivo no está calificando nada en el medio ambiente del texto, ¿qué función, en qué función está esa clase de adjetivo? ¿Cómo llamamos esos adjetivos? Sustantivados. El bueno, el malo, en este caso, ¿dio qué? Dio a los pobres, o dio para los pobres, que haya dado
pues eso en este momento el texto no nos lo dice. Dio para los pobres. O sea que tois penesin es un complemento ¿de qué tipo? El dativo, ¿qué tipo de complementos puede formar entre los tantos? Exacto, el indirecto. Este es un complemento indirecto porque yo doy algo para alguien, ¿no? En este caso, dio a los pobres o para los pobres. Y ahora tenemos la última proposición. Vamos a buscar cuál es el verbo. Recuerden que es lo primero que buscamos en las proposiciones. Mene, muy bien, categoría gramatical, verbo. ¿Cuál es el tiempo? Presente modo. Diátesis, activa persona, número. ¿De qué verbo viene? De meno. ¿Qué significa? Permanece. Permanece. ¿Qué permanece? O sea, ¿cuál es el sujeto de este verbo? Tenemos que buscar algo que esté en qué caso. Nominativo. ¿Y eso es? Muy bien. Hedicaiusune. La justicia. ¿Qué es autú? ¿Qué categoría gramatical tiene? ¿Es un pronombre de qué tipo? Puede ser personal. ¿De qué persona es? La tercera persona. ¿Qué caso? ¿Qué género y qué número? Genitivo, puede ser masculino, singular. Presumiblemente, la justicia de él o su justicia permanece. Eis, ¿qué categoría gramatical tiene? Es una preposición que cuando está pegada a este tipo de cosas habla de tiempo o de duración. Y por eso se puede traducir con un por siempre, por la eternidad. Recuerden que eis es preposición que rige el caso acusativo. Entonces, ¿cómo está escrito? Repartió, dio a los pobres, la justicia de los o justicia permanece por siempre. Bueno, hasta acá el día de hoy. Muchas gracias, muchachos.